¿Qué tal, mis queridos alumnos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vengo a brindarles la unidad 4, que es Modelo de Análisis de Requerimiento Avanzado. Otra vez me permiten ustedes entrar a sus hogares a través de esta aula virtual que brinda esta universidad, la Universidad Privada Telesub. Vamos a llevar esta cuarta unidad de aprendizaje en lo que es el curso de Ingeniería de Requerimientos. Es la cuarta y la última unidad que llevamos. Ya hemos llevado las tres anteriores y ahora nos toca hablar de lo que es el modelo de análisis de requerimiento avanzado, ¿no? Y con esto ya cerramos lo que es el curso de Ingeniería de Requerimientos para la carrera de Ingeniería de Sistemas. Esta unidad nos va a conllevar a que veamos 4 temas. El primer tema va a ser modelo o diagrama de colaboraciones. Posteriormente vamos a ver lo que es el modelo lógico de clases. Luego viene lo que es el modelo de componentes, para terminar con el modelo de despliegue. Estos dos últimos modelos o últimos diagramas son ya los diagramas finales que tienen que ver ya a la hora de instalar la aplicación, el sistema o el software que estamos desarrollando. Entonces, hoy día cerramos ya esta cuarta unidad. Espero que el curso haya sido de su agrado, un curso muy importante y muy valioso en lo que es su carrera. Hemos empezado así el curso de Ingeniería de Requisitos o Requerimiento. Hemos tenido 3 clases virtuales. Y en esta última clase, o en esta cuarta unidad de la clase virtual, ya vamos a llevar, o vamos a finiquitar todo lo que hemos aprendido. Bueno, espero que esta unidad sea de su agrado, sea útil para lo que es su carrera, y entonces vamos a empezar a desarrollar nuestro primer tema, que sería el diagrama de colaboraciones. El diagrama de colaboraciones. El diagrama de colaboraciones es un diagrama que muestra la interacción entre los objetos que forman parte del sistema con las entidades, los casos de uso, las situaciones, las tareas, las actividades. ¿Qué quiere decir? Como su mismo nombre dice, diagrama de colaboración. Colaboración es la colaboración, la unión, la relación que tienen todos los objetos que participan dentro del sistema, ¿no? Este diagrama se parece mucho a lo que es el diagrama de secuencia, pero es aquí donde nosotros vamos a detallar un poco más. Por ejemplo, si tenemos un objeto y tengo una entidad, o tengo una actividad, o tengo una tarea, ¿no? Estas dos se pueden unir, ¿no? Pero al momento de unirse se unen mediante un flujo. Hay un flujo que indica que tal objeto hace determinada tarea o tal objeto hace determinada actividad. Es como un diagrama donde nosotros ponemos más o menos el funcionamiento del sistema, ¿no? Y las relaciones que hay dentro del sistema en todos los objetos que hemos creado. Como hemos visto en las clases virtuales anteriores, nosotros hemos creado entidades, hemos creado actividades, casos de uso, hemos creado clases. Entonces todo esto son objetos, ¿no? Entonces estos objetos se van a relacionar entre sí. Y a raíz de eso, al ver las relaciones y especificar qué relaciones hay, es donde nos va a salir nuestro diagrama de colaboraciones. Aquí estoy mostrando una diapositiva donde mostramos un gráfico. En el gráfico vemos que hay un objeto cliente, que dice cliente banco, donde este es un actor. Acuérdense que habíamos hablado del actor anteriormente, ¿no? Los actores son personas o sistemas que interactúan en el sistema, ¿no? O sea, no necesariamente un actor tiene que ser una persona, como habíamos visto. Un actor puede ser un sistema, puede ser un equipo, ¿no? Un dispositivo o algo que interviene en el sistema. También habíamos quedado que teníamos 2 tipos de actores: los actores internos y los actores externos. Los actores internos eran aquellos que interactuaban o formaban parte de la funcionalidad del sistema. Eso eran los actores internos, ¿no? También son conocidos como workers, los workers, ¿no? De la palabra inglés trabajo, work,
los workers, supuestamente los trabajadores. Entonces, estos actores internos, según algunos especialistas, algunos analistas, lo conocemos también como worker, los actores internos. Ahora, los actores externos eran aquellos actores que, o aquellas personas, o aquellos dispositivos, o aquellos sistemas que interactuaban con el sistema pero de forma externa, o sea, no formaban parte dentro de la funcionalidad del sistema, ¿no? Como por ejemplo un cliente, un vendedor, un proveedor, ¿no? Etcétera. Bueno, en este caso estamos hablando de este diagrama de colaboraciones y podemos apreciar ahí que tenemos un objeto cliente. Ya. Luego, vemos unos gráficos, ahí estamos viendo unos gráficos que también lo habíamos ya clasificado y denominado en la clase anterior. Vemos ahí un gráfico que nos dice interfaz del cajero. Es un óvalo con una línea, ¿no? En este caso, ustedes están viendo la pantalla, a su lado, lo están viendo al lado izquierdo. Ya, y esa notación gráfica UML significa que esa es una presentación. Inclusive ahí mismo dice interfaz de cajero, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que probablemente eso sea un formulario o una página web o una pantalla. Habíamos quedado que las interfaces pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Pueden ser un formulario, una página web, una pantalla a través del celular, a través del móvil, etcétera. Ya. Entonces, esa es una interfaz de cajero. ¿Qué quiere decir? Que es un formulario, ¿no? de cajero, del cajero. Ahora, siempre un formulario o una interfaz, que también algunos lo conocen como bundle, ¿no? En inglés, va relacionado con un control. Y el control, si nos ponemos a hacer memoria, era el gráfico donde había supuestamente un gráfico donde terminaba con una flechita. Ya, ese era el control, el que iba a controlar la interfaz. Y por eso en el gráfico vemos que el cliente pide una identificación al cajero, ¿no? Supuestamente hay una relación ahí y ahí hay una identificación. Ahora, de ese cajero se va hacia el control, ¿no? En el control se ha puesto retirada de efectivo. Ahora, si nos vemos en el gráfico y si podemos apreciar, de ese control retirada de efectivo, vamos a ver que hay una línea o hay una relación hacia cuenta. Ese cuenta, vean el gráfico que es diferente a los anteriores, ese cuenta viene a ser la entidad, ¿no? Las entidades son graficadas así, un óvalo y una línea horizontal hacia abajo. Entonces, el flujo es así. El cliente pide una identificación en la interfaz del cajero, ¿no? Entonces, de la interfaz del cajero va a la retirada de efectivo, que es ahí donde se hace un control, y supuestamente de ahí va hacia la entidad cuenta, donde se va a poner con conformidad el movimiento, porque supuestamente este es un diagrama de un movimiento de cajero, ¿no? O sea, cuando uno retira dinero o cuando uno deposita, ¿no? En este caso es de retiro. En el control, como podemos ver, donde dice retirada de efectivo, ahí vemos una flechita que dice validar y retirar. O sea, el control va a hacer eso, ¿no? Va a validar y retirar, pero ¿de dónde? De la cuenta. Por eso que vemos una flechita hacia arriba, donde vemos la cuenta, que es la entidad. Al final, esta entidad, como ya habíamos quedado, se convierte en un archivo, en una tabla, ¿no? Que más adelante vamos a ver exactamente el concepto de tabla, base de datos y todo eso. Ahora, al momento de irse a la entidad, la cuenta se actualiza. O sea, vemos una flechita o un óvalo que se apunta hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque se está haciendo un control ahí. Ahora, ¿por qué se actualiza la cuenta? Es muy sencillo. Si supuestamente un cliente, mediante un cajero, quiere retirar efectivo, entonces se supone que en esa cuenta, si tenía tanto de dinero y hace el retiro, le va a quedar menos de lo que ya tenía porque ha hecho el retiro, pues, ¿no? Yo tengo 1000 soles en mi número de cuenta. De repente voy a retirar 200. Entonces ya mi cuenta se actualiza y ya no voy a tener los 1000 sino los 800, porque les tengo que restar los 200.
Entonces, esa flechita que vemos ahí, ¿no?, que se apunta hacia sí misma, viene a ser una validación para actualizar la cuenta, ¿no? Y es por eso que se apunta hacia sí mismo. Ahora, del control, si regresamos al gráfico al medio donde dice retirada de efectivo, ahí sale hacia la salida. La salida viene a ser lo que va a mostrar la pantalla o la interfaz, ¿no? Y le da, en este caso vemos que sale se autoriza entrega, ¿no? Entonces, supuestamente si este es un cajero, la interfaz, cuando una vez que se hace el retiro, sale un documento, si vamos a un cajero automático de un banco, ¿no?, sale un documento que nos dice se ha retirado tanto, ¿no?, el voucher, el famoso voucher. Y luego eso se le entrega al cliente. Si vemos el gráfico está representándonos el proceso de retiro de dinero a través de un cajero automático. Entonces vamos a ver que tenemos una interfaz, esa interfaz es validada por un control, pero al final ese control va a entrar hasta la entidad, porque es ahí donde va a ser el movimiento. El control va a retornar algo para que se muestre hacia el cliente, que en este caso va a ser una autorización, ¿no? Y al final el cliente va a recibir el dinero. Entonces, este diagrama de colaboraciones, ya lo habíamos hecho antes, pero lo conocíamos como diagrama de secuencias, pero no lo habíamos así validado exactamente qué hacía un objeto con el otro. Nosotros habíamos puesto el diagrama, habíamos puesto que ya, bueno, tenemos un objeto, un actor, tenemos una vista, una pantalla, tenemos un control y una entidad. Por decir, en el caso de la matrícula. En la matrícula, el actor podría ser en este caso el que maneja el sistema sería la secretaria, ¿no? Entonces, la interfaz sería el formulario de registrar matrícula, ¿no? La interfaz registrar matrícula. Ahora, esta interfaz tendría que tener un control, ¿no?, que sería también el control para registrar la matrícula. Esto se iba a ir hasta una entidad. En este caso, como yo quiero registrar matrícula, entonces lo más probable es que se iba a ir hasta la entidad matrícula, ¿no?, que es al final ahí donde se iba a guardar la matrícula de un alumno. Esto regresaba y devolvía un mensaje, en este caso por decir matrícula aceptada, matrícula denegada, dependiendo de las funcionalidades que se ha hecho ya. Y esto regresaba al actor, que en este caso era la secretaria. Entonces, nosotros estamos viendo ahí el diagrama, pero más detallado, ¿no? Cuando hacemos las relaciones, se detalla, se pone, ¿no? ¿Qué es lo que hace, ¿no? En este caso en el gráfico ahí dice, ¿no?, cliente, interfaz de cajero, se pide identificación. ¿Ven? Ahora, ese cliente que dice cajero es un actor, pero no vayan a pensar que es el cliente externo, o sea, que por si soy yo que voy a ir a un cajero, ¿no? No, porque los que van en los diagramas de colaboraciones son los actores internos, nunca los actores externos. ¿Por qué? Porque supuestamente es en este diagrama donde yo voy a poner todos los procesos que voy a hacer para el sistema. Entonces, el que va a manejar los procesos es un agente o es un actor interno, o sea, un worker, ¿no? No es un actor externo. Entonces, ahí dice cliente del banco, pero se refiere a alguien que va a estar en el banco, ¿no? Y no exactamente alguien de afuera. En el caso de la matrícula, quien hace el registro de la matrícula no es el alumno o el cliente, el que hace ese proceso supuestamente es la secretaria. Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros en este diagrama de colaboraciones. Ahora, nosotros hemos visto varios gráficos, varios diagramas, varios modelos, pero si planteáramos o nos preguntaríamos, ¿no?, ¿realmente es necesario hacer todos estos diagramas? ¿Realmente es necesario hacer todos estos modelos? Bueno, yo les podría decir que algunos son muy importantes y otros quizás no son primordiales, pero siempre es bueno tenerlo. Inclusive a la hora de la verdad, como se dice, ¿no? Cuando hacemos el sistema, muchos de nosotros quizás no hacemos todos los diagramas, ¿no? Pero hacemos quizás lo más importante, que serían los diagramas de caso de uso, el modelo lógico, el modelo conceptual, ¿no? El diagrama de colaboraciones también. Algunos llegamos a hacer hasta los diagramas de componentes y despliegues, ¿no? Y todos los modelos que quizás se necesiten.
En este caso, este diagrama de colaboración les va a servir para que ustedes vean el funcionamiento entre los objetos que intervienen en el sistema, pues, ¿no? ¿Qué hace el worker o el actor con el proceso, cómo se relaciona, y el flujo, luego de ahí hacia dónde va y al final hasta dónde llega? Porque aquí estamos viendo que el flujo lo inicia el actor, ¿no? En este caso es el cliente del banco, y luego se va hacia una interfaz, la interfaz se va hacia el control y llega hasta la entidad, donde supuestamente es al final donde se guarda el dato, supuestamente, ¿no? Casi siempre debería ser, a no ser que haya ahí una negación o haya un problema. Entonces, desde allá regresa. ¿Qué es lo que regresa? Generalmente regresa mensajes, ¿no? O alertas, que se pudo hacer esto o no se pudo hacer lo otro, ¿no? Entonces, esto es lo que nos muestra el diagrama de colaboración. Si nos ponemos a analizar, se parece mucho al diagrama de secuencia, ¿no? Tiene un parecido, pero este es más detallado. El diagrama de secuencia era más general. Y cuando nosotros vimos lo que es el diagrama de secuencia, pudimos ver estas tres notaciones gráficas. La interfaz, ¿no? O boundary le dicen así. El control y la entidad o entity, ¿no? Que es en inglés, ¿no? La interfaz, el control, la entidad. La interfaz supuestamente es la pantalla que mostrará o que permitirá al usuario del sistema hacer algo, ¿no? Esa es la presentación, la vista, como se le quiera llamar. Luego viene el control. El control siempre va de la mano con la pantalla, porque es el que va a validar que se hagan lo que la pantalla dice. Finalmente todo esto llega hasta una entidad, donde supuestamente se va a guardar, o se va a actualizar, o se va a eliminar, ¿no? Y esto regresa. Ahora que estamos hablando de eliminar, quisiera aprovechar para hacer una acotación sobre esto. Muchas veces nos vamos a encontrar con sistemas donde nos dicen, por decir, tenemos una factura, un pedido o algo así, y nos dicen, hay que hacer el grabar la factura, el actualizar y el eliminar, ¿no? Nos piden el eliminar. O anular, como se quiera decir. Ya, muchos de los programadores o analistas, cuando diseñan esta parte de lo que es imaginemos que es un sistema de facturación, lo que hacen es programar, ¿no? O diseñar el modelo para que supuestamente se elimine. Pero cuando nosotros vemos esto en la vida real, nos trae problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros eliminamos registros de la base de datos, luego en base a esto que hemos eliminado, nos podría traer problemas con otros datos relacionados. Por ejemplo, si yo elimino una factura siempre va a tener su detalle. Entonces, si yo elimino la factura, tendría que eliminar el detalle, supuestamente, ¿no? Ahora, estos documentos van en un Cardex, entonces tendría que eliminar también del Cardex, ¿no? Y van relacionados así con otras tablas, ¿no? O con otras entidades. Entonces, yo les aconsejaría que a la hora de que hagan un sistema y les pidan el eliminar no debería eliminarse así físicamente. Deberíamos hacer ahí un artificio, ¿no? Que podría ser, y que se da, me imagino, quizás algunos ya lo sabían, un campo donde podríamos decir activo o inactivo, ¿no? Que al ponerle 0, por decir, si le ponemos 0 quiere decir que el registro está activo, y si le ponemos 1 sería que el registro está inactivo. ¿Por qué? Porque si lo obtenemos ahí podríamos consultar. Imagínense que alguien cuando anula una factura la elimina de la base de datos, ¿no? Ya estamos yéndonos a lo que es programación. Ya, si alguien eliminara de la base de datos un registro, entonces posteriormente no va a poder verlo. A lo mejor en algún momento nos piden, quisiera mostrar todas las facturas anuladas en este mes, pero si las hemos eliminado, ¿qué es lo que vamos a ver? No podríamos ver nada. En cambio, si tenemos las facturas ahí, pero hubo un campo, una columna, ¿no? O un atributo, donde nosotros le cambiamos simplemente un estado, que puede ser 0,1, puede ser si no, puede ser true, false, un valor lógico, ¿no? O lo que ustedes quieran.
Entonces, si nosotros tenemos así un campo donde podemos cambiar el valor y que un valor represente que está activo y otro valor represente que no está activo, entonces sería más fácil porque podríamos verlo. Y es más, podríamos recuperarlo, porque imagínense, a veces pasa que nos pueden decir, hay que anular esa factura. Pero luego, no sé, a los 10 minutos, no, la factura estaba bien, hay que regresarla, hay que quitarle esa anulación. Entonces, imagínense si uno estuviera borrando, y de ahí, ¿cómo haría para regresarla? ¿Volverla a crear? Eso no sería lógico, ¿no? Pero ya la decisión al final la tienen ustedes. Esto es un consejo, que ya que estábamos hablando de esto de eliminar. Ahora, antes de que se nos vaya la idea de esto, ya que estamos hablando de lo que es eliminar factura con detalles y todo eso, ya aprovechando este tema, yo también quisiera darles otro consejo. Si nosotros vamos a grabar una factura y por cada factura grabamos detalles, ¿no? Entonces yo les dije, si en caso, ¿qué pasaría si alguien quiere eliminar la factura? Tendría que eliminar el detalle. Ya. Esto normalmente se hace con restricciones dentro de la base de datos, ¿no? Que son conocidas en el mundo de programación como los famosos triggers o constraints, ¿no? Que son los triggers o constraints, simplemente son validaciones que uno, bueno, los constraints son validaciones, ¿no? Los constraints son validaciones. Y los triggers, más que validaciones, son restricciones que uno hace al momento de que grabas, modificas o eliminas. Por ejemplo, si yo elimino una factura, o sea, la elimino físicamente, yo podría crear una restricción que al eliminar una factura se elimine el detalle, ¿no? Y eso ya no se programa. Simplemente la base de datos lo hace internamente, ¿no? Porque estos triggers, estos constraints, se hacen en la base de datos, ¿no? Entonces ya que habíamos hablado de esto, quería mencionarles esto por si acaso, a lo mejor en alguna oportunidad ustedes lo van a usar. Bueno, yendo al tema en sí, que es diagrama de colaboración, como les decía, la finalidad, en resumen, diagrama de colaboración, graficar todos los objetos que intervienen en el sistema y cómo interactúan, ¿no? Este objeto interactúa con este, hay una relación, el de acá le manda algo al de acá, y el de acá puede devolver o puede irse hasta allá. Generalmente los objetos se van hasta una interfaz, porque supuestamente en este diagrama yo grafico cómo va a funcionar el sistema desde el punto de vista del usuario. O sea, vamos a poner que el proceso es registrar matrícula. Entonces, ¿cómo puedo ver todo ese proceso, pero desde el punto de vista del usuario? No del cliente, sino del usuario. Entonces, se supone que hay una relación del que el trabajador ingresa tal formulario. Tal formulario es validado y internamente se va a meter ese formulario o va a acceder a cierta entidad, ¿no? En este caso, si quiero registrar matrícula, se va a meter a la entidad matrícula para ver si el alumno ya está matriculado o no, y también se podría meter a otras entidades, ¿no? Como por ejemplo a la entidad carrera, para ver si quiere, en el caso de la matrícula, el alumno podría querer estudiar o matricularse en una carrera X. Quizás nosotros podríamos entrar a la carrera a ver si hay disponibilidad, ¿no? O dependiendo del sistema. Esto regresa, ¿no? ¿Qué regresa? Generalmente lo que es el diagrama de colaboraciones es, como le digo, es ver el funcionamiento ya del sistema en sí, ¿no? De lo que vamos a hacer. Entonces lo que regresa generalmente son pantallas, alertas, ¿no? Etcétera. Entonces, eso sería lo que es el diagrama de colaboraciones, ¿no? Eso es lo que hemos visto en este tema, que es el tema 1. Y bueno, yo creo que ya, espero que ya les haya quedado claro más o menos. Este es parecido al diagrama de secuencia, pero es un poco más detallado. O sea, tenemos que poner entre tal objeto y tal objeto qué hay, qué pasa, ¿no? ¿Qué le envía? ¿Qué es lo que hace? Como estamos viendo en el gráfico, el cliente a la interfaz de cajero pide una identificación. Que se identifique, pues, ¿no? Que generalmente es con el DNI, ¿no? Luego se retira el efectivo, que se controla el retiro del efectivo, va hasta la entidad cuenta para actualizarse y todo eso. De ahí regresa. Ahora, estos diagramas estamos haciéndolo así por casos pequeños, pero acuérdense que si vamos a hacer un sistema grande, un sistema de venta, de compra, son varios procesos. Entonces estos diagramas son varios diagramas que vamos a hacer.
Alguien me preguntó por ahí, ¿es necesario hacer tantas cosas? ¿Es necesario hacer tantos sistemas, tantos diagramas? Mucha gente dice, yo lo hago al revés. ¿Qué quiere decir? Primero programo y de ahí hago mi documentación. Pero la idea no era así, ¿no? Se supone que si tú primero programas, ¿cómo sabes qué vas a programar si no has hecho el análisis previo, ¿no? Entonces, estos diagramas son necesarios porque ya la programación saldría ya de por sí, por default, por defecto, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos bien los diagramas, hacemos bien los modelos que hemos visto, ya la programación sería ya mucho más sencilla y es poco probable que haya un error, ¿no? Sin embargo, a veces hay unos que dicen, no, yo programo de frente y de ahí lo hago al revés, pero a la hora de programar se dan cuenta que hay error aquí, hay error allá, hay error acá, y pierden tiempo, ¿no? Porque están programando, pero a la vez, como no analizaron antes, están analizando en ese momento y se demoran más. Bueno, espero que haya sido de su gusto este tema 1, que es diagrama de colaboraciones. Nosotros nos estaríamos viendo ya en el segundo tema, que sería el modelo lógico de clases, en esta cuarta unidad, que es modelo de análisis de requerimiento avanzado. Será hasta una próxima oportunidad y nos estaríamos viendo. Muchas gracias por todo.